Ahí está grabando. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo fluir puramente en lo profético, ¿correcto? Entonces, tenemos estas 4 unidades, pero me voy a centrar más en la unidad 1, que es pureza, y en la unidad 3, que es discernimiento, ¿ya? Como quiero hacer esta clase más corta y precisa, puede que luego, la próxima clase, tratemos un poco algunos de los otros temas, ¿ya? Pureza, juzgar a los profetas o a las profecías. Unidad 2. Unidad 3, discernimiento. Y unidad 4, el corazón, ¿ya? Y vamos a ir a la unidad 1. Y acá tengo numeradas algunas cosas, y lo hice sin número, no está enumerada, está seleccionada, algunas de las 8 puntos que yo en esta parte considero importante en lo profético para fluir puramente. ¿Ya? ¿Cuántos quieren fluir puramente? ¿Cómo sé si lo que siento es del Señor o no? ¿Nos han hecho esa pregunta? ¿Cómo sé si las palabras que estoy sintiendo de darle a esa persona es una palabra de Dios o es un engaño de mi mente? Entonces, lo que tenemos que cumplir, y están en un orden, esto está intencionalmente en ese orden, ¿ya? Y vamos a ir lo primero que hay que tener, ¿ya? Y eso se los quiero a todos manifestar. Una llave primordial para tener pureza en lo profético es la pureza sexual. Entonces nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios 6:18. ¿Ya? Como yo sé que a ver, quiero que como esta escuela es profética, vamos a hablar doctrina y revelación también. ¿Ya? Entonces, vamos a 1 de Corintios 6:18. Cuando terminemos la parte de pureza, voy a hacer preguntas respecto a lo que está aquí estipulado. ¿Les parece? Para no avanzar a las otras unidades, sino ir haciendo preguntas por unidades. Esto nos va a desordenar un poquito la grabación, pero no importa porque esta grabación es para ustedes. Después ya vamos a hacer unas grabaciones más formales para un curso así online, para que esté en YouTube y pueda acceder más gente, pero esta la vamos a dejar para nosotros. ¿Les parece? Así que va a estar un poquito más desordenado. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios es un librazo, hermano. Es un librazo. Yo he estado todo el año con 1 Corintios y tiene todo, es espectacular. Es espectacular, ¿no es cierto? Entonces, 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, del cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo no nos pertenece porque fuisteis comprado con precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Una forma de dar adoración es tener pureza sexual. O sea, glorifica a Dios, no decir gloria a Dios 3 veces, o 4, o 5 veces. Glorificar a Dios es tener una vida de pureza. Entonces, vamos a ir un poquito antes donde dice, dice 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera, un solo cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo recuerdo haber hablado una vez con una amiga sobre este asunto, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir, no, mira, tú tienes que cuidarte al respecto de la pureza sexual. Una amiga hace unos años atrás. Y ella me dijo, bueno, dijo, todos tenemos errores, hay gente que habla de más, hay gente que es peleadora en la casa, yo tengo un problema en esta área. Así como es uno de los tantos errores que todos tenemos. No. La impureza sexual es de una naturaleza totalmente distinta a cualquier pecado. ¿Correcto? De hecho,
y no tenemos tiempo para eso, pero si usted analiza profundamente todas las cartas de Pablo, dice, hermanos, presenten vuestros cuerpos como un sacrificio que vive santo y agradablemente para Dios, que es vuestro culto racional. Siempre se reemplaza el culto que tenía Israel, se reemplaza por una vida de pureza sexual. Todos los rituales que Israel tenía. Entonces, son pecados de otra naturaleza. Les voy a dar un ejemplo. Todo profeta que esté en impureza sexual, me refiero fornicación o adulterio, tiene detrás de él un espíritu jezabélico. Es imposible que no lo tenga. ¿Ya? ¿Qué es un espíritu jezabélico? Se lo voy a hablar en práctica, tenemos mucho que hablar. Un espíritu jezabélico, Jezabel fue una mujer que mató a los profetas. Ella fue reina de Israel, pero post división. Estaba el reino de Judá y el reino de Israel. En Samaria, donde estaba el centro del reino de Israel, ella fue reina y mató profetas y persiguió profetas. Es un espíritu que persigue a los profetas y que intenta hacerlos caer siempre en la impureza sexual. ¿Ya? Si un profeta cae en impureza sexual, va a ser manipulado por un espíritu jezabélico. ¿Qué significa esto? Que el don de Dios se va a mezclar en ciertas ocasiones con cosas que el enemigo le puede decir a esta persona creyendo que es un mensaje de parte de Dios. ¿Implica que hay que desechar a esta persona y que todo lo que diga esta persona que está en fornicación o adulterio está mal? No. Puede haber una gran cantidad de cosas que profetizan bien, pero algunas cosas las van a profetizar errados, 100% seguro. Entonces ahí está el discernimiento, ¿ya? Porque uno a veces puede recibir una palabra de alguien que está en impureza, sí, Dios le puede hablar a alguien que te habla a ti, pero es la impureza sexual, ¿correcto? Te hace esclavo de espíritus. Y quiero hablar algo aquí que no tiene un poco que ver con el curso, pero que es útil. Anótelo. Las leyes de Dios son funcionales, no morales, en esencia. Sí hay moral, pero en esencia las leyes de Dios son funcionales y no morales. Les voy a explicar eso, que parece una energía. ¿A qué me refiero? No es que Dios un día se despertó y dio a un ángel y le dijo al ángel, ángel, dime qué les gusta hacer a los seres humanos. Mira Dios, yo fui por la tierra, observé a los seres humanos, les gusta tener relaciones sexuales unos con otros. ¿Sienten placer? ¿En serio? Sí, les gusta. Bueno, entonces, ¿sabes qué se me ocurre la idea? Restrinjámosle las relaciones sexuales. Pero Señor, ¿cómo era así? Sí, restrinjámosla para ver si me aman. No, no es así. Las leyes de Dios son funcionales. ¿En qué sentido? La impureza sexual te une espiritualmente tu alma y tu espíritu y tu cuerpo a una persona. Luego tú, por ejemplo, tú puedes ponerle un preservativo o un método de barrera a una relación sexual biológico. A los genitales les puedes poner tú un preservativo, pero no le puedes poner un preservativo al alma y al espíritu. Entonces, recuerdo que una vez una persona me dijo, hoy no sé por qué estoy con estados depresivos. Yo le dije, pero tú caíste en fornicación hace un tiempo. Sí, me dijo esta persona. Me dijo, lo raro sería que no tuvieras depresión. Porque cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona y esa persona se va a otro lugar, y si esa persona está viviendo una aflicción, eso te va a llegar a ti. Si esa persona está robando, eso te va a llegar a ti. Los mismos espíritus que ella está moviendo. Si esa persona está en drogas y en alcohol, eso te va a llegar a tu espíritu. Entonces, todo lo que haga esa persona te va a contaminar a ti. ¿Correcto? Entonces, parte de tu alma va a quedar atada a esa persona. Hay una unidad. Entonces, no es solo, Señor, me siento mal y te pido perdón por el pecado sexual. No, hay que romper la unidad espiritual y almática que se produce. Les quiero decir algo. Los salmos, Job, no son poéticos, son proféticos. Tienen poesía, pero son proféticos. Cuando David dice, mi alma descendió al Seol,
No es así como, oh, me siento mal. A ver, ¿cómo se siente mi alma? Como si estuviera en el infierno. O literalmente su alma descendió al Seol. Literalmente parte de su alma descendió al Seol. El alma tiene esa capacidad de estar en muchos lugares a la vez. Recuerden que dice que el que le dice a su hermano, el que maldice a su hermano, dice Jesús, es digno del infierno. ¿Qué hizo David? Mató a un hermano suyo. Tu alma va al infierno. Cuando tú le dices a un cristiano, imbécil, estúpido, parte de tu alma va a ir a regiones infernales. Vamos a hablar luego de eso. Entonces, la impureza sexual tiene una naturaleza muy diferente a cualquier tipo de impureza. Hablo de pornografía, masturbación, homosexualismo, pedofilia, zoofilia, formas de violencia en la intimidad sexual, formas de impureza sexual y prácticas sexuales que no son las biológicamente establecidas. ¿Correcto? Ese es el objetivo del enemigo, traer una distorsión en el área sexual. ¿Ya? Todo el que tenga una distorsión en el área sexual va a tener una distorsión en su vida espiritual. ¿Ya? Entonces, una de las cosas más importantes de la vida es tener pureza sexual. Es de las cosas más importantes de nuestra vida. Por lo tanto, si usted está haciendo un curso profético, si usted va a un congreso, pero se permite con su novio caricias o fornicación, usted está perdiendo el tiempo con los cursos proféticos que está haciendo. ¿Ya? No sirve de nada tener un montón de teorías si después va a venir un demonio con niveles de inteligencia brutales, ¿no es cierto? A manipular su mente, su corazón. Obviamente eso va a estar pervertido. ¿Correcto? Entonces, insto a todos a que tengamos una vida de pureza. Les voy a contar algo. Yo tenía un amigo que era profeta, ¿no es cierto? Yo vivía en otra ciudad en un apartamento y compartíamos, se quedó mi apartamento en la pieza del lado, entonces yo estaba durmiendo en mi pieza y de repente en la noche despierto y alguien golpea la puerta. Voy a abrir la puerta, la abro y era un demonio jezabélico y entró a mi departamento, así, ¡pah! Se metió por la fuerza. Yo pego un grito, despierto y me quedo meditando. Le dije, ¿cómo es posible que un demonio jezabélico entre a mi casa? Entonces digo, este muchacho que está al lado. Entonces lo dejo, él se va, al otro día todo, pasa una semana, reflexiono, lo llamo. Yo dije, este muchacho está en fornicación. 100% está en fornicación. Porque que un espíritu jezabélico se meta a mi casa, yo debía haber sido sabio y no haberlo dejado, haberle consultado al Señor si él se podía quedar. Y yo lo llamé y yo le dije, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Entró un espíritu jezabélico y él desapareció del mapa después. No lo vi como en 6 meses. No, me dijo, voy a hablar con el Señor, voy a orar, ¿qué puede ser? Después me enteré, claro, él estaba en impureza sexual. No es para juzgarlo, ¿no es cierto? Él es un tipo extraordinario, ahora creo que está muy bien, pero mueve eso. 100% seguro que mueve eso. ¿Correcto? Entonces de ahí me pueden hacer consultas al respecto. Entonces debemos hacer guerra con eso, oración, ayuno, rompimiento, lo que sea. Lo que sea. Rompimiento en el área, una de las principales cosas que yo, por ejemplo, yo pastoreo y hay gente que está en el directorio y el único impedimento que podría ser para que alguno de ellos dejara de ministrar es que cayera en impureza sexual. Entonces ellos tienen que informarlo y empezar en un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque al estar en impureza sexual, el enemigo puede usar su don y puede manipular su don y traer confusión. Entonces, eso. ¿Ya? De hecho, les cuento, esto ya es una infidencia. La segunda visitación de ángel que tuve yo fue como a los 28 años, a los pies de mi cama se paró un ángel y me dijo, si fornicas, te mueres. Me lo dijo así, literal. Si fornicas, te mueres. ¿Me explico? Y como 3 meses después, casi
casi caí en fornicación, ¿cierto? Entonces me salvé, pero me lo dijo así literal, y fue una advertencia, y esas palabras yo creo que se quedaron impregnadas en mi espíritu, para que el Señor me haya guardado hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, pero de hecho yo creo que a lo que más le tengo temor es a la impureza sexual, porque es una de las cosas más destructivas que hay. Imagínense los varones en nuestra sociedad tuvieran pureza sexual. Se reduciría más del 80% de los divorcios que existen por causas de infidelidad de hombres. Miles de niños hubieran crecido con sus hijos, miles de hombres estarían sensibilizados. Hay hombres que salen a pasear con su hijo y están pensando en las mujeres con las que se acuestan. No les interesa nada, eso te insensibiliza y te contamina espiritualmente a un nivel heavy, así es terrible. ¿Ya? De ahí vamos a hablar si tienen consultas sobre la impureza sexual. Vamos al punto número 2. Boca purificada. Vamos al punto 2. Boca purificada. Vamos a ir a Santiago 3:9. Estos dos temas son, yo creo que pureza sexual y boca purificada son así, no se puede decir en porcentaje, pero yo creo que gran parte de esto es esas dos cosas. Y usted dice, pero la cuarta es conocer la escritura, pastor, eso es importante. Sí, pero si tú no tienes la boca purificada ni pureza sexual, va a malinterpretar la escritura y va a creer que tienes la verdad y las va a malinterpretar. Ese es el punto. ¿Ya? Vamos a hablar y para eso, de hecho, si se fijan, la mayoría de los versículos son 1 Corintios en general y Santiago 3 que yo les dije que leyeran. Vamos a ir al 3:9. Dice, con ella, que es con la boca, bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. No conviene, o sea, puede ocurrir que de una boca salga bendición y maldición, pero no conviene que esto sea así. Y quiero detenerme en este punto. El Señor una vez me dijo, el problema de un profeta y de lo profético no es lo que va a hablar, sino saber callar. Muchos de ustedes, ¿cómo es ver una visión? Mire, les voy a ser bien sincero. Ver una visión o un sueño, es tú te acuestas el día menos esperado, Dios te muestra algo detallado en Full HD, listo. Entonces, y tú llegas y lo compartes. El tema de un profeta es saber guardar la boca. Y quiero hablar acá de varias cosas. Voy a tocar varios puntos. Lo peor que tú puedes hacer, de las maneras que puedes usar tu boca, esta es de la forma de los peores, es ser una piedra de tropiezo en el reino de Dios. Les voy a contar una historia. Una vez había un siervo del Señor, un hombre tremendo del Señor, hablando sobre falsos ministerios. Esta es una experiencia vivencial mía. Y yo acá voy a ser full explícito, ya yo entiendo que acá hay gente que le puede molestar ciertas cosas. Y este siervo se refirió a una mujer profeta y dijo, tal mujer, y citó algunas partes como de sus libros y predicaciones, de manera errada, porque yo si algo tengo es leo un libro y yo me quedo así. No dijo eso. Dijo esto otra cosa. Eso yo lo tengo muy claro. El contexto en el que se decían las cosas es como una habilidad que tengo, mis amigos me lo reconocen. Y como que alguien le relató lo que esta profeta decía y era como tergiversado. Y dijo, esta mujer es falsa profeta. De ahí les voy a hablar de discernimiento. Pero cuando él dijo eso, se me electrocutó el cuerpo de la punta de la cabeza a la planta de los pies. Y sentí la ira del Espíritu Santo. Nunca en mi vida he sentido la ira del Espíritu Santo a ese nivel. El Señor me ha retado cuando yo he hecho cosas, cuando voy a decir algo, me reta así, cállate, esto, físicamente.
Pero esa vez fue algo terrible, cuando él dijo es falsa profeta y toda la iglesia dijo amén. Yo sentí el Espíritu Santo, la ira, yo quedé petrificado con el rostro electrocutado, las orejas me ardían del fuego del Espíritu. Yo no me enojé con el pastor porque él venía con todo en la prédica, no criticando a algunos, en algunas cosas tenía razón respecto a algunos siervos, en otras no, pero yo acostumbrado a escuchar y sentí la ira del Espíritu Santo cuando él dijo, esta mujer es falsa profeta. Se me electrocutó el cuerpo entero y me vino un temor. Yo dije, esta mujer debe ser tan amiga del Espíritu Santo que el Espíritu Santo, mire, les voy a decir algo, anote esta frase. El mejor amigo que un ser humano puede tener es el Espíritu Santo. El peor enemigo que un ser humano puede tener es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor amigo que un ser humano puede tener y es el peor enemigo que un ser humano puede tener. Y el ser humano defiende, y el Espíritu Santo defiende a sus amigos. Usted puede, mire lo que le voy a decir, esto es terrible, esto a mí me da un temor gigante de Dios. Usted puede hacer cadenas de ayunos en su iglesia para que baje el Espíritu Santo. Por 5 años, ayuno, oración, puede meterse en intercesión, puede tener una vida de oración de 6 horas diarias. Pero si usted critica a alguien erradamente, el Espíritu Santo se la va a cobrar. Y usted puede llorar, Espíritu Santo, llena este lugar, Espíritu Santo, llena esta iglesia. El Espíritu Santo dice, no, no quiero. Ruega, llora, patalea, no quiero, porque criticaste a un amigo mío. Entonces, la crítica, mire, usted puede criticar, pero yo siempre le doy en mi iglesia este ejemplo. En el Kino, usted se compra un Kino por 2.000 pesos, no sé cuánto costará. Claro, usted paga 2.000 pesos, las probabilidades de ganar son pequeñísimas, pequeñísimas estadísticamente. Pero la recompensa es tan grande que por muy pequeña que sea la probabilidad, mucha gente considera que vale la pena, ¿no es cierto? Yo no, pero hay gente que considera que vale la pena. Y estadísticamente puede valer la pena. No, en realidad no vale la pena estadísticamente, pero existe una probabilidad. La crítica, hermanos, es un juego de azar que es caro y que nunca ganas, siempre pierdes. Y la pregunta es, si tu crítica es muy acertada, así como si hablara la boca de Dios por tu crítica, ¿qué pierdes? Nada. Pero solo si tu crítica es 100% acertada. Pero si tiene un 1% de error tu crítica, perdiste. Pero nunca ganas. Nunca nadie que criticó ganó. Ganó algo. Entonces la pregunta es, ¿tú participarías de un juego de azar que te dice, mira, el valor de estos son 50, o sea, $50, 35.000 pesos vale un boleto? ¿Y cuáles son las probabilidades de ganar? No se gana. A lo más, probabilidad 1 en 1.000.000, te ganas 35.000 pesos. Y te devuelven y te quedas en cero. ¿Sabes lo que pasa con ese juego de azar? Nadie lo jugaría porque es un juego de azar ridículo. Así es la crítica. Así es la crítica. Si tú criticas a alguien erradamente, por eso hemos decidido como familia, nosotros, no criticar a nadie. En la mesa de la casa no se habla de nadie. Oye, tal hermano se fue enojado en la iglesia. Ah, ya. ¿Por qué se enojó? Se enojó por esto. Ah, ya. Ni siquiera lo comentamos. Ah, es que está mal, porque no se comenta, no se habla el tema. No hablamos de seres humanos, porque nuestra boca es santa, es para profetizar, es para hablar vida. Ya, hay tanto demonio hablando muerte. ¿Quién ha escuchado hablar demonios? Yo lo he escuchado, son horribles, asquerosos como hablan, de la gente, cómo tratan a las personas. Y muchas veces yo reconozco el sentido de humor de gente y es como se burlan los demonios de las personas. Cuando alguien se cae, los demonios se ríen, mira qué estúpido. Y los niños, que son más sensibles al mundo espiritual y más controlables por demonios también,
se ríen también y se burlan. Cuando usted ve, yo veo eso, puedo ver cómo está de satanizada la sociedad norteamericana, ¿no es cierto? Cuando hay un deporte y un jugador burla a otro, todos se paran, se burlan. Así son los demonios, se burlan por las caídas de las personas. Cuando una persona cae en pecado, los demonios se paran y apuntan con el dedo. Voy a insistir en boca purificada. Yo quizá, por eso digo que quizá me quede hoy día solamente en pureza, por la importancia de este tema que se le impregna en el espíritu. Mucha gente acá de la iglesia, y esto lo puedo pasar rápido para cumplir con la diapo, pero quiero que a gente se le impregne esto. ¿Ya? Yo sé que esto lo he predicado mucho en mi iglesia, así que los que son de mi iglesia ya están acostumbrados a esto, pero tienen que guardar su boca. Una vez les voy a contar esta historia que me impactó mucho. Rick Joyner es un profetazo para mí, es tal vez uno de los profetas más influyentes de esta época. Hubo un predicador en Estados Unidos llamado Jim Bakker, que hacía que tú pudieras ofrendar $1,000 y tuvieras acceso después a un hotel de por vida para visitar el ministerio de él. Era algo así, construyeron un hotel gigante y todo. El tema es que ese asunto al final no calzó, se hizo mal el proyecto y al final él usó dinero que había recibido para él mismo, para su propio beneficio. Esto salió en los medios de comunicación de Estados Unidos y todos empezaron a hablar en todos los medios de los pastores ladrones, los pastores ladrones, los pastores ladrones, por causa de Jim Bakker. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? No, nosotros no somos acá, Jim Bakker acá. Y Jim Bakker le dieron 40 años de cárcel. En Estados Unidos, el Poder Judicial va con todo, ¿no es cierto? Eso es muy bueno que tienen en Estados Unidos. Un sistema judicial no es el mejor del mundo, pero es de los mejores del mundo. Humanamente, es lo que se puede hacer también. Tiene errores como todos, sistemas humanos. Y le dieron 40 años. Entonces, ocurrió esto. Rick Joyner tiene esta experiencia sobrenatural, se las quiero contar. Rick Joyner ve que en un sueño hay un jardín infantil, hay niños jugando, y de repente va un niño y tropieza y cae al barro. ¡Pah! Y todos los niños que estaban en ese patio se reían. Mira qué estúpido, guajaja, te ensuciaste, imbécil, mira lo que se burlaban de este niño, lo insultaban. Y pasa un hombre, toma al niño, lo saca del barro, lo lleva de la mano, lo limpia, lo ayuda, lo anima y se va. Y Rick Joyner no entiende el sueño y le dice: Señor, ¿qué es este sueño? Y el Señor le dice, Rick le dice, ese niño que cayó al barro es mi hijo Jim Bakker. Los que se burlan y le apuntan es mi iglesia. Incluso dice que a la cárcel le decían, ojalá en la cárcel te abusen de ti por lo que le hiciste a la iglesia. Le llegaban maldiciones de todos los ministerios porque era muy famoso. Mira, por tu culpa la iglesia está mal. Le dijo, los que le apuntan y le acusan es mi iglesia. Y el hombre que pasa, que lo ayuda y lo limpia, eres tú. Y dice Rick Joyner que él perdió amigos porque por esa dirección del Señor, él fue a la cárcel a visitar a Jim Bakker. Rick Joyner, a los que lo escuchan, saben que él es muy humilde, pero él dice, yo ayudé a Jim Bakker a salir del egoísmo. Que a Rick Joyner diga eso es porque eso tiene peso. Él es muy humilde, él siempre, no, me enredé. El tipo más humilde que yo conozco del mundo, ministros, para mí es Rick Joyner. He escuchado sus prédicas, he escuchado lo que él habla cuando cuenta sus defectos, su historia, sin censura. Los libros, espectacular. El punto es este. El único que era adulto y maduro era el que restaura. Y yo les quiero decir eso. Los que acusan no son maduros espirituales.
Hermanos, cuando alguno de ustedes cae, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Con mansedumbre. Ojo con un detalle, cuando Pablo iba a corregir, yo creo que me voy a quedar en la unidad 1 hoy día. Cuando Pablo iba a corregir a una iglesia, derramaba dos cosas. Dice, gracia y paz sobre vosotros. Les voy a dar un consejo a los que son padres o van a ser padres acá. Nunca corrija a sus hijos en una pelea. No sirven las correcciones en pelea. Las correcciones tienen que ser dadas en una atmósfera de paz con gracia. Entonces, su hijo hizo algo, rételo obviamente, llévelo a la pieza. Pero corríjalo cuando usted esté en paz. Y así usted transmite la paz que usted tiene a la otra persona. Pero nunca un hogar va a evolucionar así. Tú hiciste esto, tú estás mal acá. Y la otra persona te contesta. Ahí no hay edificación. Te he dicho 1000 veces, sí, pero ¿cómo se lo has dicho 1000 veces? Mal, no en atmósfera de paz. Tienes que ministrar. Por eso Pablo, antes de decirle a una iglesia, mire, ustedes están en pecado, están en esto, decía, gracia y paz sobre vosotros. Y luego iba y les decía, luego les lanzaba todos los mazazos, ¿no es cierto? Pero primero desataba una atmósfera de gracia y de paz. Hermanos, este tema de la boca purificada, usted va a ayunar, va a orar por más de Dios, pero si usted critica erradamente a alguien, está perdiendo, va a echar 1000 ayunos a la basura. Entonces mi papá muy sabio me decía, mira hijo, a nosotros se nos va el gozo por la boca, se nos va la vida por la boca. Y es verdad. Ah, había una pregunta. Mire, voy a responder las preguntas, anótenlas, están en el chat, las voy a responder apenas terminemos estas 8 que ya veo que parece que vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Entonces, hermanos, yo les voy a decir algo con mucho respeto. A mí me dolió mucho cuando yo conocí a unos ministros que se movían en lo sobrenatural que criticaban Toronto. Toronto tiene fruto, el avivamiento de Toronto. Hay muchas cosas que yo leí el libro La bendición del Padre y es extraordinario y los frutos de Toronto están a la vista. Leigh Hetland evangelizando 1 millón de musulmanes después de ir a Toronto. Heidi Baker, Dios le entrega a la nación de Mozambique y todo lo que ha hecho el ministerio Iris en Mozambique después de ir a Toronto. Y un montón de ministerios que se activaron. Incluso fui pastoreado por un pastor que fue allá y fue avivado con fuego allá. Cuando uno no tiene certeza de algo, es mejor callar. Yo no sé si les conté la historia de cuando yo fui a la iglesia en un sueño de Fernando Sosa. ¿Les conté o no? ¿No? Gabriel Valdebenito, el hijo de la profeta, me estaba hablando de manifestaciones del Espíritu y me muestra un video de la iglesia Fernando Sosa en México. Aviva México, sí. Y era literalmente la gente temblando así. Caía el Espíritu Santo y temblaban así. Brutal, extremo. Y Fernando Sosa es súper excéntrico también. Entonces me dice el Gabriel, mira, tremendo mover del espíritu. No me gusta tanto eso, mucho show. Me voy a mi casa, sueño que yo voy caminando por México, va una mujer a mi lado, que es como mi esposa, y me dice, entremos a la iglesia Fernando Sosa. No, entremos, no me gusta, vamos, me dice. Y cuando yo entro me empieza a temblar la mano así. Y ella me dice, ¿qué le pasa a tu mano? No, nada, decía. Yo escondía la mano. Era la presencia de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos y Dios no cae en nuestra mente. Hay un gran acto de orgullo, que es decir, si yo no lo entiendo, si no me calza, no es de Dios. Eso quiere decir que tú tienes un Dios del tamaño de tu mente. Eso quiere decir que tú tienes un Dios del tamaño de tu mente. Y ¿saben qué? El Dios que yo tengo es tan grande que no cae en mi mente. Por lo tanto, hay muchas cosas de Dios que no van a calzar. ¿Por qué parecían borrar? ¿Saben lo peor que hacía un ser humano en la época de la Biblia? Público era la borrachera. Actualmente es el drogadicto. Cuando cae el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Santo, la gente parecía borracha. Fíjense. ¿Por qué cuando cae lo más santo del cielo, la gente parece borracha? Que ellos dicen, mira, están borrachos. Y Pedro tiene que explicar, estos que están acá no están borrachos como muchos de vosotros creéis.
¿no es cierto? Como también lo dice Jeremías, me parece, soy como un hombre embriagado, un hombre a quien dominó el vino por causa del Señor y de sus santas palabras. O sea, cuando Dios le habló, fue tanto el impacto que quedó mareado Jeremías, parecía un borracho. Y cualquiera que haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo sabe y conoce eso. Cuiden su boca. Cuídense de criticar otro ministerio. Cuídense de criticar a un cristiano. Los cristianos, los siervos, son sagrados. ¿Saben por qué? Mire, les voy a dar un ejemplo de lo que es juzgar, de lo torpe que es juzgar. Cuando tú juzgas a alguien, cuando tú criticas a un pastor, tú estás diciendo una cosa: Dios, tú eres mal juez. Le voy a dar un ejemplo. Si alguien comete un delito y le dicen la multa que usted tiene que pagar, Dios le dice, es 1.000.000 de pesos chilenos. Y uno dice, no, 1.100.000, yo añado 100.000 más. Estoy diciendo que ese juez que determinó que era 1.000.000, fue insuficiente lo que hizo. Entonces yo le añadí 100.000 más, ¿no es cierto? Porque yo, no es 1.000.000, 1.500.000 tiene que ser. Como Dios juzga a sus hijos y a su iglesia, si Él le pone un juicio, 1.000.000, yo no tengo para qué añadirle 100.000 más. Entonces yo dejo eso a que Dios lo juzgue. Entonces nosotros no tenemos un Dios muerto. Oye, este pastor se está aprovechando de la gente, hay que hacer algo, hay que hacer video en YouTube, criticarlo. Y acá, oye, no tenemos un Dios muerto, Dios va a hacer algo. Pero es que la gente la está manipulando. Mira, a Dios le interesa más esa gente que a ti. ¿Qué nos metemos con la casa del Señor si es su casa? Estuvo ahí antes de nosotros y va a estar ahí después de nosotros. Y yo les voy a decir algo. Lo peor que uno puede decir, nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Sabe lo que significa decir que son una iglesia de sana doctrina? Usted está diciendo esto. Cada versículo que está en la Biblia, nosotros lo interpretamos como corresponde. Fíjese el nivel de orgullo que hay que tener para decir eso. Si la Biblia es infinita, hermano, la Biblia tú no la puedes entender completa en la tierra porque un libro codificado por Dios es infinita. Un versículo conectado con otro ya tienes 10 combinaciones. Imagínate 10 millones, no sé, 20.000 versículos con otros. Son infinitas combinaciones. Decir, yo digo esto, nosotros buscamos tener, obviamente, enseñar lo correcto, pero probablemente muchas de las cosas que creemos están mal y el Señor nos las tiene que corregir. Les doy un ejemplo. Me quedé acá en boca purificada, ya, pero está bien, no hay que ser tan cuadrado, nos vamos a quedar acá en esta diapo. ¿No es cierto? ¿Saben que hay iglesias que critican a otra iglesia y se rechazan porque interpretan diferente el Apocalipsis? Yo les voy a decir algo, falsa doctrina, es decir, ¿saben que el Apocalipsis eso no importa? No hay un libro importante. Eso es falsa doctrina. Pero no es si alguien interpreta el Apocalipsis distinto que tú. Porque es una interpretación. Y yo conozco varias corrientes de interpretación. Preterista, ¿no es cierto? Postribulacional, pretribulacional, simbólica, y todas tienen sus debilidades, esas teorías. Todas las corrientes de interpretación tienen sus debilidades. Hay puntos, por ejemplo, la tradicional se cae en algo simple, que dicen, se va a profanar el templo y ahí se va a sentar el anticristo, ¿no es cierto? Y esa va a ser la abominación desoladora, ¿no es cierto? No, aunque se haga un templo y se sienta el anticristo y diga yo soy Dios, esa no es la abominación desoladora. Porque ese templo no es santo. Si se construyen, los judíos construyen un templo, el espíritu no va a estar ahí. Por lo tanto, si alguien se sienta ahí en un trono, eso no es un error, es una herejía, pero no es una abominación. Abominación sería que se sentara en algo puro. Pero ese lugar no va a ser puro, ahí se cae. Y en otras cosas más. Si había una abominación, tenía que ser o en el templo que existió hasta el año 70 o en el corazón de su iglesia.
Esos son los dos lugares puros, esos son los dos templos que existen en el Viejo y en el Nuevo Pacto. Fuera de eso, hay un montón, y hay iglesias que se dividen. Nosotros interpretamos así Apocalipsis, hermano. Apocalipsis es infinito. Apocalipsis es infinito. Y fíjense que para que calce, muchos tienen que saltarse del 3 al 19, después volver al 7, la tradicional así, al 16, después volvemos al 3. Y si tú cambias el orden, tiene otra teoría de Apocalipsis completa. Entonces, la boca purificada de empezar a insultarse cristianos. Mira, hermano, usted avance con lo suyo, avance con lo que Dios le dio. Con humildad, obviamente uno cree que lo que uno enseña es lo que se tiene que predicar. Por ejemplo, nosotros acá predicamos mucha cruz, mucho en contra del orgullo, impureza sexual. Muchas de mis prédicas son eso. Y uno siempre cree y hace lo mejor que puede. Yo digo, mira, lo que le falta a la iglesia es predicar más cruz para dar más fruto. Otros pastores dicen, mira, más gozo, más alegría, otros más arrepentimiento, pero todos buscan lo mejor. Ningún pastor real dice, mira, voy a predicar algo que no es algo secundario. No, obviamente algunos se dejan seducir por cosas, pero todos creen, algunos dicen, mira, la gente tiene que cambiar su mentalidad de pobreza. Todos están haciendo un trabajo al final. Entonces, la casa es del Señor, el que la juzga el Señor. ¿Correcto? Tenemos no solo un padre, tenemos un juez. Así que descanse en el juicio de él. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya, ese es un consejo humilde. Entonces, otra cosa, no tenga opiniones. Mira, la hermana Laurita se puso a pololear con Juanito. Está bien, ¿tú crees que no es sabio? No, porque mira, Laurita no tiene el nivel para Juanito, o Juanito no tiene el nivel para... Vaya y llore, pero no empiece a comentar. No, es que la Laura, es que tú sabes. No, está perdiendo el tiempo. No nos metamos ahí. Está ayunando, está orando, está buscando la presencia de Dios y metió un SQP entre medio. SQP es un programa de farándula acá. No se meta en la vida privada de la gente. Ore por ellos. Pero Dios se encargará. Dios tiene moviendo ángeles ahí. ¿Correcto? Me quedé ahí en boca purificada. Yo creo que es el punto más importante de todo. Otra cosa, cuídense de las bromas. Yo me río mucho. Todo. Hay que cuidarse también de soltar alguna maldición con su boca en momentos de enojo, de ira, en una discusión con su esposo. Usted suelta una maldición. Es que tú eres siempre así. Es que tú siempre me has menospreciado. Los demonios, le dijo que la ha menospreciado. Espíritu de menosprecio. Llega bailando el espíritu de menosprecio y se mete en el alma de los dos. Ahí empezó la división y los demonios se metieron en el matrimonio. Su boca. Satanás tiene tan poca autoridad actualmente. Dice, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, dijo Jesús, y se la dio a la iglesia. Satanás tiene la autoridad que usted le dé. Satanás tiene la autoridad que la iglesia le dé. Esa es la gran Babilonia de hoy. Cristianos hablando basura. Le entregan autoridad al diablo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones. Una vez le dije, Señor, ¿qué es Babilonia? De Apocalipsis. Me dijo, es un espíritu. Muchos decían, es la iglesia católica. Era en su época los judíos. En el futuro va a ser un sistema. Me dijo, no, es un espíritu. Y si una persona se une a ese espíritu, va a ser esa persona moverse como Babilonia. Si una institución se une a ese espíritu, va a ser como una Babilonia. Si una nación se une a ese espíritu, va a ser, si una corporación económica o una farmacéutica se une a ese espíritu, va a ser, pero un espíritu. Recuerden que Apocalipsis es un hombre que entra al mundo espiritual y ve la esencia de las cosas. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué la gente se divide, se mata? Porque hay espíritus detrás y ve a estos espíritus que operan en todas las épocas, pero al final es lo mismo. Ahí le di una papa de lo que es Apocalipsis. Es como que alguien abrió la cajita y dijo, mira, estos son los engranajes que mueven al reloj. Eso es Apocalipsis. Pero bueno. Entonces, hermano, purifique su boca. Amén. ¿Cuántos están acá? Si ha criticado un ministerio, pida perdón. ¿Sabe por qué? Porque puede ayunar 40 días. Y si usted está en crítica, va a errar. Hay tipos que ayunan 40 días, que hacen milagros, pero cuando tienen que enseñar, erran. Se equivocan.
Y uno dice, ¿cómo si el ayuna 40 y hace milagros y todo esto? Sí, pero no guardan su boca y critican a otros. Deje que Dios se encargue de su iglesia. El pastor que está robando, deje que Dios se encargue de él. Dios tiene la mano más dura que el diablo. Dios tiene la mano más dura que el diablo. ¿Ya? Pero pidamos misericordia, si al final nosotros estamos hechos del mismo material. Amén. Avanzamos, disculpe que me haya quedado ahí, los de la iglesia ya empezó a hablar de la boca, ya, que le da. Vamos a ir a cuidar la mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Me quedó tan marcado cuando le dijeron a esa profeta, es falsa profeta. Oh, yo sentí la ira del Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Así que le digo algo, la más grande hechicería que ocurre actualmente en el mundo la ejercen cristianos, que van a la iglesia, que levantan su mano a Dios, pero que son criticones. Ellos mueven los demonios más fuertes de hechicería del mundo. Eso lo he visto yo en el mundo espiritual. Ni siquiera los brujos tienen tal poder, sino verdaderos cristianos. No se adapten al mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Les voy a explicar un poquito esto. Dice que si tu mente es renovada, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena. ¿Cuántos de acá Dios le ha dicho su voluntad y dicen, no, Señor, y no les gusta la voluntad de Dios? ¿A cuánto? A mí. Que Dios le ha dicho algo que les desagrada o les choca. ¿A cuánto le ha pasado? Es decir, que cuando a ti te pasa, tú consideras que la voluntad de Dios no es buena. No sé, te gusta Juanita, te vas a casar con Juanita y Dios te dice, Juanita no es para ti, ni tú para Juanita. Y tú, no, Señor, Juanita, Dios me dijo que no eras para mí. Y uno sufre, Dios, ¿por qué eres así conmigo? Incluso se enoja con el Señor. Uno no se da cuenta que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. ¿Por qué? Porque tiene la mente adaptada al mundo. Cuando uno tiene la mente transformada por la metanoia, uno, para que comprobéis, o sea, solo tú puedes darte cuenta que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable cuando tu mente ha sido renovada. Por ejemplo, si a alguno de ustedes Dios le dice, te voy a llevar a Egipto, y tú, no, Egipto no me gusta, Señor, y pataleas, pero va a Egipto, va a la mala, obedece, está súper bien. Pero Dios no solo quiere que obedezcas, dice que si tú tienes la mente renovada, las cosas que Dios te pide hacer te van a resultar buenas, perfectas y agradables. Solo si tienes la mente renovada. Quiero hablar un poquito de cuidar la mente. Cuidar la mente. ¿Cómo se leuda el don profético? 1, por impureza sexual. 2, por la crítica, y mueven los demonios más fuertes por la crítica, esos son demoniazos, ¿cierto? Pero hay otros. Si no cuidas tu mente, me explico. Veo una serie en Netflix y gasto 2 horas en Netflix por día. O el sábado estoy 4 horas en Netflix y me entretengo. Necesito entretenerme. Súper bien que te quiera entretener. Súper bien. Pero cuando tú ves una serie, ¿qué estás viendo? Estás viendo la mente de otro hombre. Hay un tipo que se le ocurrió una historia en su mente, con sus mecanismos mentales, inspirada por su influencia, su inteligencia, su intelecto, los espíritus que controlan su mente, y ellos generaron una historia, este hombre la plasma, hay otro cineasta que ve las tomas, las imágenes, se mete el cineasta, el director, se tiene que meter en la mente del guionista qué quiso decir cuando se imaginó esta escena, y él se mete y se mimetiza y se conecta espiritualmente, emocionalmente con el libretista, para transmitir esto, para que el lector vea y se conecte emocionalmente con lo que se quiere transmitir. Por lo tanto, yo en Santiago viví solo por 7 años, no tenía muchas amistades, nada, veía muchas series y una vez el Señor me dijo, está leudando tu don. Es como,
A ver, les voy a dar un ejemplo. Tú juegas fútbol los fines de semana. Juegas fútbol los fines de semana. Te puedes permitir comer comida chatarra en la semana e ir a jugar fútbol los fines de semana. Tú eres un deportista amateur, ¿no es cierto? Pero si tú eres un deportista de alto rendimiento que está jugando la final del mundial, ¿puedes beber alcohol? ¿Puedes amanecerte el día anterior como lo hace una persona común? Usted decide si ser un profeta amateur o ser un profeta de alto rendimiento. La diferencia es que hay licencias que no te puedes tomar si quieres ser de alto rendimiento. ¿Me explico? Por ejemplo, yo conozco siervos de Dios que suben, y esto no es una crítica a ellos, Star Wars. Hermano, Star Wars, usted sin ver Star Wars entra al mundo espiritual, se pone a observar demonios y va a encontrar cosas que están en Star Wars que están en el mundo espiritual. Literal. Por ejemplo, no reconozco este mono, Yoda. Esos espíritus son igual a las potestades superiores. Usted entra al mundo espiritual y esos son los espíritus más brutales que hay de manipulación mental. Depredador, espíritus sexuales. Yo lo he visto, Depredador. La serie Tiburón, la película Tiburón que desataba ese terror, esa expectación, esos espíritus devoradores de carne, espíritus sexuales también. Son así, transmiten esos espíritus. Ni hablar de estos payasos asesinos, series, películas de terror, series de ficción. Llega al punto que le va a tener que... Mire, otro tema, Coldplay. Coldplay, ellos abren puertas al mundo espiritual, almas emocionales, y bajan la unción de las personas. Usted tiene niveles de unción. Yo una vez dije, oye, ¿por qué tanto cristiano que escucha Coldplay debe ser bueno? Yo no escuchaba. Y puse la música. Yo literalmente sentí que mi unción me hicieron esto. Y entró en un estado emocional. Te desatan cosas. No estoy diciendo que no puedes escuchar música quizá de amor y no estoy satanizando eso. Pero pregúntale al Espíritu Santo. No estoy diciendo que no veas. A mí el Señor me dijo algo. Fue una orden de Dios. Tú no ves más series. Tú no ves más películas. Solo te permito ver documentales. Y tampoco tengo tiempo para verlo, pero yo tengo por Dios una orden. Yo solo puedo ver documentales. El león que vive en la sabana, cosas así reales, ¿no es cierto? O un documental informativo. Eso es lo que el Señor me permitió. Y películas, algunas basadas en hechos reales, pero que el Señor me diga. Y no he tenido tiempo. Pero todo eso mueve cosas en el mundo espiritual. Todo eso mueve cosas en el mundo espiritual. Entonces, si usted quiere fluir proféticamente, tiene que cuidarse de esas cosas. Y analice algo, pero pastor, es muy extremo. Hermano, todo hombre que consiguió algo en el mundo espiritual era extremo. Listo. Todo vencedor de la época era extremo. Pablo era extremo, Pedro era extremo, Daniel era extremo, José. Dígame algún héroe de la Biblia que no haya sido extremo en un área de su vida. Entonces, cuídense. Las series transmiten mucho, mucho. La profeta una vez me dijo, veo un unicornio que desata un humo y que leuda tu don. Y después yo fui a ver una película y se asomó en la presentación de la película el unicornio. Yo sabía, el cine. Eso son las series. Cuidado con la música que escuchan, desatan ambientes emocionales. Hay tipos que drogados fluyen y tienen una habilidad dada por Dios, pero que la usan. El tipo de Coldplay, yo vi un video y yo dije, este tipo tiene las puertas al espíritu abiertas, pero obviamente drogado lo toman espíritu y fluye. Y claro, es bacán la música y espectacular y desata algo en la atmósfera. Sí, pero agarra el alma y baja la unción. Yo sentí como bajó mi unción así. ¿Ya? Después podemos hablar un poco de cómo funciona eso de la unción, que la unción te llenas y con guerra espiritual va disminuyendo y después te tienes que volver a llenar. Por eso en las noches puedes combatir con espíritus si tienes llena tus niveles de unción. Cuida en la mente.
de los cineastas, de los músicos, porque ellos transmiten algo, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Se puso acuático el pastor ahora, no me gustó. Hasta ahí nomás iba bonito todo esto, se puso ahora medio... 4. Conocer las escrituras, Mateo 22, 29. Vamos a terminar luego, ¿ya? Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Yo esto lo hablo porque he visto cosas en el mundo espiritual. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, estáis cerrando al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Entonces, si uno no conoce las escrituras, uno va a errar. Ahora, si uno solo conoce las escrituras y no el poder de Dios, también va a errar. Acá dice, conocer las escrituras y el poder de Dios. La iglesia se ha movido en dos corrientes, la de las escrituras, esto lo habla Romanos, que muchos buscan la sabiduría de Dios. Dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Ahí tenemos dos tipos de cristianos, ¿no es cierto? La mentalidad griega busca el conocimiento, gnosis, el intelecto, una idea, palabras, logos, ¿no es cierto? El judío que ya tenía eso, el judío quería señales, poder sobrenatural. Y hay corrientes cristianas donde solo poder sobrenatural y nada de escritura, y otras solo escritura, nada de poder de Dios. Pero dice la Biblia que tenemos que conocer las dos cosas, las escrituras y el poder de Dios. Yo conozco 1 Corintios, pero también yo profetizo. O sea, ¿de qué me sirve conocer 1 Corintios si no lo voy a vivir? Voy a errar. Entonces, para no errar hay que conocer las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen la escritura? Un poco. Si no las conoce, profundice. ¿Cuántos de aquí conocen el poder de Dios? Ya, tiene que conocer la escritura y el poder de Dios. Si conoce mucho la escritura y nada del poder de Dios, usted va a errar. Y acá lo dice, erráis al ignorar las escrituras y el poder de Dios, dos cosas importantes. Entonces, para lo profético también hay que conocer la escritura. Pastor, yo creo que lo más importante conocer la escritura. Es fundamental, pero hay un detalle. Tú puedes conocer la escritura, pero si no tienes tu boca purificada, va a venir un demonio con un coeficiente intelectual brutal que conoce el ADN del ser humano, la genética del ser humano, la mente del ser humano y que tiene miles de años, que se fugó del cielo con códigos, que son seres a otro nivel de creación y te va a engañar. Listo, tu mente no va a poder contra él. Si son otro nivel. Solo un cristiano nacido de nuevo puede enfrentarse a esos espíritus, pero nunca un ser humano normal. Los demonios están, hay espíritus que eran querubines que se rebelaron, serafines se rebelaron, tronos se rebelaron, distintas formas de espíritus, no solo ángeles. Satanás es un querubín. ¿Qué tienen que ver los querubines? Tienen que ver con el ADN, con genética, con códigos. Eso se puede leer en Ezequiel. Entonces, Satanás no era un ángel ni un arcángel, era un querubín protector. ¿De qué? ¿Qué había que proteger si no había maldad? Protector de códigos. Dios ponía los códigos, su ADN Dios, no está suelto por ahí, está protegido, está en el lugar que pertenece. ¿Ya? Entonces, eso, ¿correcto? Quiero ir a preguntas. Voy a parar acá un poco, voy a ir a preguntas. Por favor, hagan preguntas, no sé dónde está el chat. Voy a leer algunas preguntas. Pastor, ¿puede ser entonces que estos espíritus sexuales buscar tentar con mayor razón a los profetas? Sí. Sí, yo pienso que el espíritu, los espíritus de los que más atacan, los espíritus sexuales al ministerio que más atacan, yo creo que a los profetas, para desviarlos.
porque sí, hay una razón ahí que después podemos hablarla un poco bíblica. Siempre se muestra una confrontación de los profetas con el tema de la santidad. Así que sí, yo creo que sí, que busquen atacarlos con más fuerza a los profetas de Dios, sí. Sí. ¿Podría explicar acerca de las ligaduras del alma o la fragmentación? Solo si sentís que viene al caso. Sí, viene en parte al caso. No voy a detallar exactamente, pero hay una unidad. Por ejemplo, si una persona tuvo 20 parejas sexuales, se unieron con la alma de esas 20 personas. Y tu alma quedó unida y conectada espiritualmente. Si mataste a alguien, si derramaste sangre, parte de tu alma va al Seol. David dijo, estoy rodeado de chacales. También pasa. La depresión también ocurre cuando parte de tu alma va a lugares de, ¿cómo se llama? Tierras de desolación. Está la tierra del olvido. Se llaman lugares de cautividad. Son prisiones y niveles. Por ejemplo, la baja autoestima. Yo he visto la baja autoestima. En el mundo espiritual, las bajas autoestimas son jaulas. La gente respira aire, incluso le llega luz del sol en el mundo espiritual, pero no puede salir de ahí, te limita a salir. Los temores son así. Esa es la baja autoestima, por ejemplo, está al aire libre. Pero, por ejemplo, la pedofilia, ellos no están al aire libre en el mundo espiritual, están bajo tierra y ellos respiran polvo y no ven la luz del sol. La gente que tiene tendencias pedófilas está su alma en regiones de cautividad. Y pudo haber sido puesto ahí por abuso. Y hay que sacarlo de ahí, de esa tierra. Que esos espíritus suelten parte del alma y también tú te puedes arrepentir de las fornicaciones que tuviste, pero sigues teniendo una atadura con esa persona. Hay que cuidarse mucho en eso. Después quizá puedo, bajo otra instancia, hablar de ese tema a mano. Espero pueda... Hola, perdón por no haber podido presentarme. Justo pudo hablar. Soy... Perfecto, Martina Bascuñán, Dios te bendiga. Ah, estaba presentándose. El justo juicio de Dios, juzgando al hermano. Sí, hay que tener cuidado. Cambiemos la crítica por más oración. Perfecto. Mensajes subliminales. Sí, hay mensajes subliminales. Por ejemplo, las tortugas ninjas, el destructor, enfrentando a un hombre que fue crucificado y que resucitó como una rata y que tiene discípulos. Son claras alusiones y burlas al cristianismo. Están en todos lados. Es que los guionistas, la mayoría de los guionistas son gente muy metida en ondas espirituales. Los superhéroes, es esa cuestión de Marvel que anda mucho cristiano dando vuelta. Mire, si hay algo, yo le voy a decir algo. Satanás se parece más a Superman que a un villano de una película. Satanás se viste de ángel de luz, de un protector de la humanidad. De hecho, podríamos hablar un momento de eso. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los superhéroes. Ya, gente que es... Usted puede ver una película, si tampoco esto... El tema es poner tu corazón ahí, mira, Superman, y tengo esta imagen. Sí, es muy, muy normal. Repito, si usted quiere fluir en lo profético puro, si usted quiere ir a las finales del mundial, si usted quiere ser profético amateur, escuche música, haga lo que usted ahí lo ve. La demencia senil puede ser considerada un espíritu. En una parte, Jesús echa un espíritu mudo y echa el espíritu, y en otra parte no echa un espíritu, sino que quita la mudez. Hablemos un poco de los problemas físicos, como la demencia senil, que no viene tanto al caso, pero lo voy a explicar. Los demonios son como tiburones en un mar, donde, esto es lo que yo he visto, donde si usted cae en un mar de aguas cálidas con una herida o con un poquito de sangre, los tiburones lo van a oler a kilómetros y van a acercarse a usted. Los demonios no pierden oportunidad. Entonces, si alguien por alimentación, por algún accidente, por daño en el cerebro o por una genética desgastada, que también puede haber un espíritu ahí, que va obviamente dañando el cerebro o áreas del cerebro, la persona entra en demencia senil, inmediatamente un espíritu viene
y se aprovecha de la herida física, que es una herida real, cerebral. La persona realmente tiene algo y viene un espíritu y mantiene eso. Yo tiendo a creer esto, es súper loco lo que tiendo a creer, que si desaparecen todos los demonios y potestades del mundo, los seres humanos se autorregenerarían sus cuerpos, naturalmente, que tenemos esa capacidad. Tuvimos un accidente, ¡puf!, nuestro cuerpo se autorregenera. Si no hubiera ningún demonio en el mundo, pero por haber potestad en el mundo, nuestros cuerpos tienen otra sensibilidad. Ya, ese es otro tema. Pero sí, y un espíritu se aprovecha. Ahora, hay otros casos donde el espíritu genera el problema. Y el espíritu comanda el daño físico. Y hay otro donde el espíritu se aprovecha del daño físico. En ambos casos se requiere el poder milagroso de Dios y liberación. Porque si usted va con un don de sanidad y sana ese cerebro, el espíritu que está ahí lo va a luchar la sanidad. O si el espíritu es el que comanda la enfermedad, usted va a pelear con ese espíritu. ¿Qué se requiere para luchar contra esos espíritus? Santidad. Esa es la llave. Por eso la oración y el ayuno aumentan la unción de eso. Hay un caso de, Señor, mi hijo es lunático, dice la traducción. Se lanza a veces al agua, al fuego, y tus discípulos no pudieron liberarlo. Hay generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Dice Jesús. Este género no sale sino con oración y ayuno. El Padre dice algo muy, muy fuerte, dice, la palabra que usaban los griegos, ¿no es cierto?, para alguien lunático, decía, selenai somei, que sí, selena es la luna, y somai es herido. La palabra ahí es, mi hijo está herido por la luna. Los antiguos creían que en la luna operaban espíritus para controlar las enfermedades mentales. Y así, y así. Después podemos hablar un poco de eso y cómo los masones se mueven mucho con espíritus de la luna, ¿no es cierto? La masonería tiene un poco que ver con eso. Las crisis de pánico, pues sí, las crisis de pánico de hecho son full espíritu, así yo de hecho gente con crisis de pánico es muy fácil que desaparezca la crisis de pánico, o la parálisis del sueño, o espíritus que vienen a tener relaciones sexuales en las noches, sí, eso. Un líder o pastor que se haya contaminado con impureza sexual, ¿puede contaminar a la iglesia que dirige con un espíritu jezabélico? Yes. Yes. De hecho, yo le voy a decir algo. Un pastor que critica a otros ministerios da autoridad a demonios que generen división entre los hermanos. Yo le digo, vaya a un ministerio donde se crean más santos y critiquen otros ministerios. Los hermanos de ahí están todos divididos y peleados y este tuvo problemas con este. Eso pasa. Porque ellos dan autoridad a espíritus de división. Así que sí, si un pastor está en impureza sexual, va a dar autoridad a que se muevan espíritus jezabélicos con su ministración. Sabemos que la inmoralidad sexual ata y pecamos contra el cuerpo, pero ¿qué pasa cuando hay luchas mentales? Abarca lo de cuidarla, tienes que cuidar tu mente. Si tú adulteras con una mujer en tu corazón ya adulteraste con ella. Si la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Jesús decía que mirar a una mujer, sí, tenemos que cuidar nuestros pensamientos también. ¿Se puede? Sí. Ahora hay gente que le cuesta y dice imposible. Parta por la liberación. Eso, cuando Dios empieza a liberar tu vida, ya después es muy fácil vencer la impureza sexual. ¿Cómo recuperamos la fragmentación de nuestra alma si estuvimos en impureza sexual? Pidiéndole a Dios que te guíe, que te guíe. ¿Cómo hacerlo? Tú puedes hacer un decreto y puede que no pase nada si el Espíritu Santo no te guía. Por eso es lo profético, porque lo profético te va guiando a escuchar la voz de Dios en eso. Entonces empieza a orar. Yo me di cuenta una vez que de nacimiento tenía una herida en mi espíritu generacional, en la parte del coxis. Ni la menor idea qué significaba, pero mi espíritu siempre estaba, y cuando yo despertaba en el espíritu sentía ese dolor. Incluso espíritus con lanzas me atacaban ahí porque era mi punto débil. Entonces un día había un espíritu con una lanza atacándome ahí, yo desperté, ya está otra vez este demonio, dije yo.
Y yo le dije al Espíritu Santo, quémalo. Y vino una ola de fuego y quemó al demonio. Yo escuchaba los gritos del demonio. Y ese fuego me quemó la herida y me la curó. Entonces el Espíritu Santo, el mismo fuego que quemó al demonio, me quemó la herida, así como Rambo 4 en Afganistán, ¿no es cierto? Cuando lo atraviesa una acá y se echa pólvora y se quema la herida. Hizo lo mismo el Señor. Con el fuego me curó la herida. Eso es así. Eso es así. Eso ocurre en el mundo espiritual. Podemos volver a estar en condiciones para desarrollar bien por supuesto, mientras tú estés en la tierra puedes restaurar tu don y que vuelva a ser muy certero y muy preciso. Correcto. Y yo lo digo, de hecho, es un hecho. Muchas veces en la iglesia los pastores consideran un hermanos que no están casados, pero tienen 3 hijos, no, ellos ya son un matrimonio, no, ellos están en adulterio. O se casan o se separan sexualmente. Y se puede, ¿ya? No sé si hay duda o consulta al respecto. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera hablar sobre la boca purificada, sobre cuidar la mente o conocer la escritura? Hagan preguntas, no, por favor, no en ninguna manera sientan que, ya, si ustedes van cuidando esas 4 cosas, maestras de acá abajo, van a ir fluyendo proféticamente, es muy difícil que el enemigo los engañe. ¿Ya? ¿No hay más dudas? Consulta al respecto. Acá hay una, parece. ¿Podrías contar el testimonio de los carbones? Las iniquidades pueden atormentar la mente, es decir, ya, a ver. Ya. Iniquidad es la maldad transmitida, se transmite por la genética y se va acumulando, cada vez hay más maldad. El pecado de Adán fue uno, transmitió a su hijo esa iniquidad, pero luego Caín ya pecó, entonces Caín a su hijo les transmitió más iniquidad, iba sumada la de Adán más la de él, más la propia maldad de los hijos. Entonces la iniquidad va genéticamente moviéndose, ¿no es cierto? Pueden atormentar la mente, claro, porque generan una estructura de susceptibilidad. Eres más sensible a ciertas cosas. Más deseo de ser violento, más deseo de ser inmoral, más fuerte. También influye el vientre de la madre. Cuando tú eres formado, piensa que tu estructura ósea, músculos, tu cerebro, se forma dentro del vientre de tu madre. Si tu madre, mientras estaba ahí, sufría violencia, o estaba en fornicación, o sufría agresiones físicas, mientras te tenía en el vientre, tú fuiste formado en esa atmósfera. O ella tenía rabia, tú fuiste formado en una atmósfera de rabia, de ira. O si ella tenía pena, fuiste formado en una atmósfera de pena. Obviamente eso influye, ¿no es cierto? Claramente. Influye en las materias primas que están. Dios nos forma en el vientre de la madre. Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra, tú me formaste en el vientre de mi madre, ¿cierto? Formaste mi entraña. Pero no nos crea en el vientre de la madre. Los que nos crean son nuestros padres. Explícame eso, pastor. Dios no creó a Caín, lo creó a Adán y Eva. Con su ADN lo crearon. Ese ADN estaba contaminado, pero Dios hizo lo mejor con ese ADN. Es como que a Dios le pasa frutas podridas, materias primas mal, pero hace un buen almuerzo, pero hace lo máximo que se puede. Entonces a veces nació con este problema mental. Bueno, Dios lo creó así. No, Dios no lo creó así. Sus padres le dieron el ADN. Pero Dios formó lo mejor que pudo con ese ADN. Esa es la lógica. ¿Ya? Si Dios nos... Bueno, es parte de... El rechazo también. Si tu madre sufrió rechazo en el vientre, eso influye. De hecho, bueno, ahí podría hablar algo. ¿Podrías contar el testimonio de los carbones? Yo vi, como en un lugar celestial, un entrenamiento apostólico que está ocurriendo en el mundo real, pero está ocurriendo en lugares celestiales. Y el único freno que tenía esta generación de apóstoles era la crítica.
estos apóstoles que Dios va a levantar, ellos critican inmediatamente carbón encendido en su boca. Eso es automático. Y hay que cuidarse de eso. ¿Qué hacían los carbones encendidos? Eran carbones del infierno. Cuando tú criticas, ¡pah!, inmediatamente era tanto el dolor que paralizaban tu espíritu y te genera parálisis espiritual. Entonces no puedes fluir en lo profético, en el gozo, en el amor de Dios, en la paz, por la parálisis espiritual que se genera. Eso me impactó mucho y fue uno de los fundamentos del ministerio acá, que el Señor me dio 3 fundamentos: no criticar, juzgar; el otro es no controlar; y el otro es la oración tiene más poder que la gestión, para no caer en el activismo religioso, ¿no es cierto? Y no controlar para no matar el fluir del espíritu. Esas son algunas de las cosas que tenemos que entender. ¿Alguna otra consulta? Podríamos profundizar preguntas sobre el área sexual, boca purificada, cuidar la mente y conocer las escrituras. Por favor, las últimas preguntas. Yo me imagino que hay. Yo tendría muchas dudas si me escuchara a mí mismo. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? Pastor, Dígame. yo lo noté porque no sé si no entendí bien, pero dice, hablando de la pureza sexual, habló de las leyes de Dios, son funcionales y no morales. Quisiera que profundizara sobre eso. Perfecto. Y no solo morales. La moral nace en Grecia. Ah, perdón, y no solo morales. Y no solo morales. Ah, ya. Pero Okay. ponga esto, las leyes de Dios son principalmente funcionales y no solo morales. Voy a explicar esto. La moral se sustenta en sí mismo. La moral es un invento humano, que es: niñita, no fornique. ¿Por qué? Porque se ve feo y es una vergüenza para la familia. Ya, eso es una forma moral creado por... ¿Me explico o no? Ya, pero vámonos a un punto. Dios no se mueve por vergüenza ni por moral, sino por esencia. Sí. Por ejemplo, no mates a alguien porque es inmoral matar. No, no es porque es inmoral solamente, es algo funcional. Sacaste a una vida con un propósito en la tierra, cortaste ese propósito. Esa es la función. Rompiste una función que es tan importante que convierte el matar en algo terrible. Pero no es por moral. No, yo no mato porque es inmoral. No, yo no mato porque rompo por ejemplo, la moral te puede decir, mira, un niño que no tiene voz, que está en el vientre de su madre, no es importante. Eso, la moral puede cambiar, depende de la sociedad. Pero la ley de Dios es funcional. ¿Cómo vamos a matar en el vientre de la madre a un niño? Yo les voy a contar algo. Cuando un ser humano es enviado a la tierra, Dios forma su espíritu, lo mira, le explica su propósito, lo desata, envía ángeles, tienen que cruzar el segundo cielo. Cuando esos productos, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, entra ese espíritu ahí, y ese espíritu dice: este joven va a profetizar a las naciones, va a llevar el evangelio a tal país, y el enemigo intenta matar por muerte natural en el vientre, puede que lo mate y acabe con ese propósito, y se roba el enemigo todas esas palabras proféticas, toda esa unción, todos esos dones se los roba el diablo, se hace más fuerte. Y si la mamá lo aborta, también es un tema funcional. ¿Por qué no hay que matar? Por un tema funcional. ¿Por qué hay que ser santo? Por un tema funcional. Porque tu espíritu se contamina, tu cuerpo se contamina, y le das autoridad al diablo en tu vida, y Dios te ama. Por eso Dios no quiere que seas impuro sexualmente. Pero no es por un tema moral, así como no, se ve feo. No, no se trata de eso. Se genera el que se vea feo, se ve feo, porque en nuestro espíritu sabemos que nos aleja de Dios. Pero alguien que tiene su espíritu insensible no lo ve feo. Entonces, no es por un tema de moral que nosotros somos santos. Por ejemplo, yo digo, nosotros no nos guardamos para el matrimonio, nos guardamos para el Espíritu Santo. Le voy a explicar eso. Mi cuerpo, yo no digo, yo me estoy guardando, porque puede que yo no me case, nunca.
Nos guardamos, o una mujer que se separó, que enviudó. ¿Para qué se guarda? Para el Espíritu Santo. Yo me guardo no para un día en el futuro que yo voy a estar con mi esposa. Yo guardo mi cuerpo para la hora que estoy con Dios. También lo guardo para mi esposa como consecuencia, pero su función principal es guardarlo para ahora para tener intimidad con Dios. Porque si usted está en fornicación y va a tener intimidad con Dios, no va a tener intimidad con Dios. Va a tener una intimidad superficial con Dios. Pero si usted está en pureza sexual y va a orar, va a tener una intimidad más profunda con Dios. Entonces usted se está guardando para el Espíritu Santo. Una vez mis compañeros, eso me lo reveló el Espíritu, estaban hablando, oye, y tú, estábamos en la U. Oye, Pato, ¿y tú con niñas? No, le dije yo no tengo relaciones. ¿En serio eres virgen? Sí, mentiroso. Sí, en serio. Pero ¿cómo tú eres de esos que se guarda para el matrimonio? No, yo me guardo ahora para el Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Y le expliqué, mira, los sistemas del mundo, y le empecé a explicar cómo operaban, cómo controlaban a la humanidad. Y la única forma de ser libre de esos sistemas era por medio del poder del Espíritu Santo. Y yo guardo mi cuerpo para él. Quedaron en shock, así. Se rompió un esquema mental. Porque no es moral cristiana, sino que es santidad cristiana, que es más profundo. ¿Me explico? Porque la moral, ¿qué critica? La moral critica el acto sexual, pero no critica el pensamiento. En cambio, el Espíritu Santo quiere tus pensamientos puros. Entonces, la moral es lo que la gente ve. No robes porque es inmoral. No, no robes porque eso es propiedad de otra persona. Y como tú amas a las otras personas, no puedes tomar lo que es de ellos. No puedes generarle a esa persona ese dolor en su corazón. Y eso no es moral. Eso es funcionalidad. La moral es un invento griego y de ahí viene un poco, bueno, las ondas liberales, de donde nace el liberalismo, el socialismo, el fascismo, que al final son tres formas de lo mismo. Bueno, es otro tema. Pero los masones toman un poco de eso. Que ponen, los masones lo que hacen, los masones son como griegos mezclados griegos mezclados con egipcios. Ellos usan el raciocinio como hechicería social. Es muy... nosotros somos seres racionales, sí, pero no podemos ser puramente racionales. Somos también instintivos. Y es como Dios nos creó. Explíqueme eso del instinto, pastor. Cuando usted abraza a una guagua y le dice, me dan ganas de abrazarlo y de darle beso. No es algo racional, es algo instintivo. Mire ese niñito, venga, mi amor, venga. Como uno trata a un perrito, perrito, venga. Eso es instintivo. Cuando uno acaricia a la esposa que ama, no es racional, no está racionalizando. De hecho, uno puede, pucha, tan pesada que esta niña, pero la amo, estoy enamorada de ella. Entonces, uno cuando se enamora no es un ejercicio racional, es un ejercicio instintivo. Es como somos también. Entonces, lo que hace, pucha, me fui por otro tema. La masonería lo que hace es racionaliza la sociedad e elimina lo instintivo. Y en lo instintivo se mueve también lo espiritual. Entonces genera una sociedad ficticia. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Ahí ya tendríamos que hacer una escuela de política cristiana un poco, pero es muy entretenido eso. Disculpe. Dígame. Doctor, también escribí, dice, usted dijo que un profeta que está impuro sexualmente puede profetizar en parte. Puede profetizar en parte verdadero y en parte falso. Eso se llama leudado. Pastor, pero ¿y si el Espíritu Santo es el que trae la profecía para, sí, para que el profeta profetice? Lo puro no puede ser impartido en lo impuro. Por lo tanto, ¿de qué verdad podría proclamar una vasija, un profeta que está en impureza sexual? No podría. sí puede, sí puede. Le voy a dar un ejemplo. Balaam, el profeta Balaam, dice caído pero de ojos abiertos. Él mismo dice, ahí dice caído,
pero de ojos abiertos. Iba a profetizar algo y no podía profetizar en contra de la voluntad de Dios. De hecho, Dios le hablaba como si lo conociera de siempre. No era como él veía que había una bendición. Le explico. Dios es como el estanque que emana agua. Usted imagínese, tiene un estanque con agua pura. Sí. Pero si la tubería está sucia o está rota, cuando usted abra la llave, va a salir agua mezclado con lo sucio. Entonces el profeta es la tubería. Entonces un profeta puro es una tubería que no está rota, entonces no se mete tierra a la tubería. Pero los profetas a veces fluye el agua, pero tiene roturas. Les voy a explicar lo que es un profeta. Un profeta es un micrófono. Si está muy cerca de Dios, se va a escuchar lo que habla Dios. Si está cerca del diablo, se va a escuchar diablo. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Padre. Eso fue totalmente profético. Pero al rato le dice, Señor, no vaya a la cruz. Apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro tenía leudado su fluir profético. Lo usaba Satanás y lo usaba Dios. ¿Por qué? Porque amaba demasiado su vida. Y el que ama su vida la perderá. Entonces tenía un espíritu de temor. Hasta que Pedro en Pentecostés vence el temor, ahí Pedro fluyó más puramente. Y vemos a otro Pedro. De hecho, Pedro era la humildad así fuerte, pero tuvo su etapa. Sí puede haber un profeta que, por ejemplo, yo he conocido profetas, que se separaron y no están casados con su nueva esposa o están en proceso de casarse y en eso profetizan y fluyen puramente. Pero también internamente hay mucha depresión, el enemigo también le toma mucha autoridad. Sí puede hablarte Dios incluso por una persona que está en el mundo. Ciro, rey de Persia, no era un tipo puro, no seguía la ley de Israel y Dios le decía, en mi siervo y hará todo lo que yo le diga. Dios le ponía algo a Ciro y él lo hacía, lo profetizó Isaías. Entonces Dios puede usar políticos, gente de lo que menos entendemos. Cuando una vez un profeta dijo, Trump, Dios es voluntad de Dios que tú seas presidente, cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, yo dije, ¿qué está hablando ese profeta? Y yo tuve una experiencia con Trump y yo vi el corazón de él y a Dios le caía bien. Y lo que hizo todo fue del Espíritu Santo. Y Mike Pence, el Señor me mostró que era uno de los más grandes 7 intercesores de Estados Unidos, que fue el vicepresidente de Estados Unidos con Trump. Trump no quería ir sin él y él era cristiano. Mike Pence, intachable. Y el Señor me mostró que era uno de los 7 intercesores que estaba sosteniendo Estados Unidos y que Canadá no tenía ese nivel de intercesores y por eso se estaba filtrando el enemigo en Canadá. Eso me lo mostró el Espíritu Santo en una experiencia. Quiero ver, hay más preguntas. Y la honra como un cuarto fundamento. Sí, vamos a hablar, Pastor Patricio. No la moral viene por alimentarse mucho del árbol del bien y del mal. Perfecto. O la justificación. Sí, la moral es parte del lado bueno del árbol del bien y del mal. Pero aún así sigue siendo árbol del bien y del mal. De hecho, miren, les voy a explicar un poco el tema de la moral. Gracias, Denis, por tu aporte. El árbol del bien y del mal tiene un lado bueno y un lado malo, pero ambos lados te llevan a la muerte. Si tú eres un tipo moral, bueno, está bien, pero te va al infierno. Entonces, el evangelio no se trata del bien y el mal. Todas las religiones del mundo es el yin, el yang, lo bueno, lo malo, la moral, lo inmoral, pero el cristianismo no se mueve por moral e inmoral, ni por bueno y malo. Se mueve por una base, vida y muerte. Jesús dijo, maestro bueno, no digas a nadie bueno, solo al Padre Celestial, pero él decía, yo soy vida. Entonces, él no se movía en la dimensión del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él solo dejaba eso al Padre, como tenía que ser antes. Jesús decía, yo soy vida. Entonces, el evangelio tiene que ver con vida, y la vida tiene que ver con funcionalidad. Disculpen si me fui en la profunda en esos temas, o sea, hablé, Patricia, parece que al final enredé más las cosas que aclararlas. No, gracias. Ahora, lo que digo de que no nos guardamos para el matrimonio, sino para el Espíritu Santo, implica que nos guardamos para el hoy día, para el ahora.
no para el mañana. Yo soy soltero, yo me estoy guardando para el matrimonio también, ¿me explico? No sé, es una realidad. Pero yo me guardo para ahora estar con el Espíritu Santo. Por eso busco la pureza. No es para el mañana, para mi esposa, sí, para ella también, pero mi ofrenda es para Dios. Para Cada estar día. en comunión. Correcto, correcto. Y en santidad, en amor y tener amores con el Señor, en unidad con Él, con Cristo, ¿no es cierto? Eso. No sé si hay más preguntas. ¿Los dones son irrevocables? Sí, son irrevocables. Los dones son irrevocables. Entonces usted puede estar pasando una mala temporada y siguen los dones fluyendo, pero leudados, van a estar leudados. Y la idea es que sus dones estén puros. Sus dones estén puros, porque el enemigo igual se alimenta de dones leudados. Entonces usted va a tener algunos sueños de Dios y otros no de Dios. Entonces se va a confundir. Amados, son las 11, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? No sé si hay más dudas o consultas. No sé si hay más dudas o consultas. A ver, hay muchas cosas del mundo espiritual